Esas cosas no parecen dinosaurios. Mi nombre no importa. Solo quiero que, si alguien encuentra esto, no intente venir a buscarme. Estoy en Isla Tacaño. Sí, esa, la isla olvidada, prohibida. La que los registros de InGen tachaban como inhabitable y que desapareció de los mapas sin explicación. Caí aquí tras un accidente. El helicóptero se desvió por una tormenta que surgió de la nada. Relámpagos, gritos, el metal crujiendo, y luego, oscuridad. Desperté en la orilla. Solo. Golpeado. El piloto no estaba. Solo quedaban los restos calcinados del helicóptero y una radio destrozada. No había señal. Todo estaba muerto. Era como si la isla anulara cualquier intento de salir de aquí. A las pocas horas de caminar, recorrí vegetación espesa, húmeda, sofocante. Solo se escuchaban arbustos moviéndose a mi alrededor, y el sonido del viento golpeando las hojas secas de los árboles. La luz era tenue, grisácea. Había una niebla densa que se arrastraba por el suelo, cubriéndome los pies, envolviendo todo con una calma que no era natural. Los sonidos se volvieron más raros. Primero crujidos, luego zumbidos, después algo que sonaba, casi como susurros. La selva parecía respirar. A cada paso que daba, sentía que algo me observaba. Que no estaba solo. Y entonces, entre esa niebla, escuché un sonido que me dio una falsa sensación de paz, la voz del piloto. Gritaba mi nombre. Sonaba herido, pero vivo. Corrí hacia el sonido, esquivando ramas, entre árboles torcidos, siguiendo su eco. Pensé que había una oportunidad de salir. Pero cuando llegué, se me heló la sangre. Frente a mí, estaba el piloto, o lo que quedaba de él. Y justo frente a él había un dinosaurio enorme, era similar a un Rex, pero había algo en él, sus ojos, su comportamiento. No era salvaje. Era consciente. Lo miraba con una calma espeluznante, y lo hacía sufrir a propósito. No lo devoraba. Lo presionaba, lo zarandeaba, como si disfrutara el dolor. No estaba depredándolo, sino que lo estaba torturando. Corrí. Me metí entre la vegetación, alejándome con el corazón a punto de explotar. Me oculté tras unos arbustos y apenas podía respirar. Y fue ahí, temblando, donde entendí algo. Esto no es como en los parques o los documentales. Estos dinosaurios, no atacan al instante. Te observan. Te siguen. Te estudian. Y parece que disfrutan jugar con tu miedo, como si entendieran el sufrimiento, y quisieran prolongarlo. Seguí caminando, asustado y rezando para salir de este maldito lugar. Tenía mucha hambre y frío. Me senté debajo de un árbol, entre tantos arbustos. Pasaron unos minutos, y volví a escuchar voces. Parecía un hombre y una mujer discutiendo. Me levanté de inmediato. Tal vez eran otras personas que quedaron varadas, o personal de seguridad. Quise correr hacia ellos, pero algo me detuvo. Un mal presentimiento, algo en mí me obligó a quedarme quieto. Me concentré. Analicé las voces. No eran normales. Intenté entender lo que decían, pero no tenía sentido. Palabras entrecortadas, frases sin lógica, como si repitieran algo que escucharon antes. Me acerqué, escondido entre arbustos, y entonces los vi. 3 de esas cosas. Parecían raptores, no es como los de las otras islas. No son nada parecidos a los que nos muestran en la ficción. Se movían lento. Uno abría la boca, y salía una voz humana. Intentaban imitar una conversación. Lo hacían para atraerme, para cazarme. Me horroricé. El aire se volvió más frío. Yo estoy seguro, ellos sabían que yo los observaba. Disfrutan causar miedo. Y en ese momento, uno de ellos dijo mi nombre. Pero la voz que salió de su boca, era familiar. Demasiado familiar. Tuve un sentimiento de tristeza, de enojo, de algo roto por dentro. Era, la voz de mi madre. Me llamó por mi nombre, como solía hacerlo cuando era niño. Dulce, cálida, pero era demasiado tétrica. Pero esa voz no debería estar aquí. No tenía sentido. No podía ser real. No entendía qué carajo estaba pasando, pero sí sabía algo. Si me quedaba más tiempo, esas cosas me despedazarían. Y no solo eso. Harían lo peor que puedo imaginarme. Jugaron con mi mente, con mis recuerdos, con mi dolor. Volví a correr, ocultándome entre la vegetación. Las ramas me rasguñaban el cuerpo, pero no me importaba. Solo quería alejarme. Y mientras me alejaba, esas cosas emitieron risas, carcajadas. No humanas. No naturales. Sabía que se estaban burlando de mí. No quieren devorarme. Quieren hacerme sufrir. Caminé durante minutos, horas, no lo sé.
El tiempo aquí no se siente igual. Me oculté en unas rocas, y entre vegetación, intentando calmarme, tratando de darle una explicación a lo que acababa de ver, de escuchar. Pero, ¿cómo explicas algo así? Sabía que no había forma de salir de aquí. Intenté comunicarme con la radio que aún conservo. Pero no. Nada funciona en este lugar. Nada. Ni siquiera las brújulas. Giran sin sentido. Como si la isla estuviera desconectada del mundo. Esto no es ciencia. No es evolución. Es algo peor. Y yo, estoy atrapado. Mi destino está escrito en esta isla. Desperté. No sé cuánto tiempo estuve desmayado. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, una pesadilla inducida por el miedo y el agotamiento. Pero no, sigo aquí. Sigo atrapado en este infierno. El estómago me dolía por el hambre, y la sed me estaba volviendo loco. Pero eso no era lo peor. Había algo más. Una picazón intensa, un dolor punzante en la espalda. Me giré lentamente, y lo vi. A un costado mío, tendido sobre la tierra, había un 100 pies. Medía al menos 9 metros de largo. Su cuerpo estaba partido a la mitad, desgarrado. Sus patas habían sido arrancadas una por una. Algo más grande, más fuerte, lo había matado. Pero eso no fue lo peor. Mi espalda ardía. Me toqué, y lo sentí. Un agujero. Un hueco en mi piel. Esa cosa, ese maldito insecto, puso huevecillos en mi espalda. Empecé a arrancarlos como un loco. Los saqué con las uñas, con piedras, con ramas, chillaban, se movían. Algunos ya se habían adherido. Me costaba respirar del asco, del miedo, del dolor. Aún no procesó la escena de los raptores, y ahora me pasa esto. Esto es peor que el mismo infierno. No podía quedarme así. Necesitaba ayuda. Necesitaba desinfectar esto. Pensé en el helicóptero. Recuerdos confusos llegaron a mí, botiquines, provisiones, algo debía quedar. Tenía que volver. Pero cuando miré el camino por el que había llegado, ya no era el mismo. El paisaje había cambiado. Era como si la selva misma se hubiera reorganizado para perderme. Árboles distintos. Senderos cerrados. Ramas nuevas. Todo era más oscuro. Caminé, tambaleándome. Cada paso me dolía. Tenía fiebre. Estaba débil. Los ruidos en la selva eran peores que antes. Voces deformes. Gruñidos secos. Ramas que crujían sin viento. Caminé más. Me obligué a avanzar, aunque mis piernas ya no respondían bien. Empecé a reconocer el terreno. Sí, ese árbol. Ese tronco caído. Ese olor a quemado. El helicóptero. Estaba cubierto de enredaderas, chamuscado, torcido, la misma selva lo estaba digiriendo. Pero allí estaba. Un rastro de humo seco aún salía de la cabina. Me acerqué con cautela, tambaleándome. Necesitaba los botiquines. Rasgué todo lo que encontré. Abrí compartimentos. Rompí cierres. Al fondo, bajo un asiento destrozado, un maletín rojo. Lo abrí con las manos temblorosas. Gasas, alcohol, una jeringa. Antibióticos en pastillas. Una pequeña navaja. No podía pensar, solo actuar. Saqué los huevecillos que quedaban con la navaja. Sangre. Grité. Me mordí los labios para no desmayarme. Apliqué el alcohol. El ardor fue como fuego líquido en la espalda. Pero me mantuvo consciente. Me vendé como pude. Me tragué 3 pastillas sin agua. Todo me daba vueltas. El miedo. El dolor. El cansancio. Pero tenía que seguir. No podía morir así. No aquí. Me senté un momento dentro del helicóptero, respirando entrecortado. Noté algo que no había visto antes. Las paredes interiores del helicóptero tenían marcas. No eran del choque. Eran dibujos. Símbolos. Trazados con algo oscuro, alguien, o algo, los talló desde dentro. Eran círculos, figuras, ojos. Me aparté de la pared. No quería seguir mirando. Me giré y comencé a revisar el resto del helicóptero. Al fondo, entre restos calcinados, encontré una mochila, aún servía. La abrí con ansiedad. Agua. Comida sellada. Más vendas. Una linterna. Gracias a lo que fuera que quedaba de cordura en esta maldita isla, al fin tenía algo que me daría un respiro. Tomé agua de inmediato. Me ardió al pasar por la garganta, pero la necesitaba. Devoré una barra energética como si fuera el mejor platillo del mundo. Comencé a sentir que mi cuerpo, aunque aún roto, tenía una oportunidad. Pero entonces, algo se estaba acercando. Era un sonido antinatural.
Las hojas se sacudían. Ramas se rompían. El aire cambió. Se volvió más espeso. Más frío. No lo pensé. Corrí. Con la mochila al hombro, salí tambaleándome del helicóptero. El ruido me seguía. Cada vez más cerca. Cada vez más rápido. Giré, tratando de no caer entre raíces y lodo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. La fiebre me nublaba la vista, pero no podía parar. A lo lejos, entre la maleza, una estructura. A lo lejos, entre la maleza, una estructura. Me lancé hacia ella, sintiendo el aliento de algo detrás de mí. Alcancé la entrada justo cuando algo pesado chocó contra los árboles a mis espaldas. Parecía una estación de investigación. Las paredes de acero estaban corroídas por el óxido. Grandes rejas cubrían las ventanas, algunas, dobladas desde adentro. Un viejo letrero colgaba de una esquina, cubierto de moho y sangre seca. Solo se alcanzaban a leer unas letras. Sector G, zona de contención experimental. Empujé la puerta de metal. El chirrido resonó por toda la estructura. Dentro, el aire era denso y frío. El interior estaba en ruinas. Cables colgando del techo. Escritorios volcados. Pantallas rotas. Jaulas vacías. Había más símbolos en las paredes. Marcas, garras en los pisos. Y lo peor, manchas negras y viscosas. Todo estaba cubierto de polvo. Pero también, de silencio. No había animales. No había insectos. Parecía que trataban de contener algo, que no debería estar vivo. Caminé más profundo dentro de la instalación. Mis pasos resonaban sobre el suelo metálico, cubierto de hojas secas y suciedad. Todo parecía congelado en el tiempo. Había una reja gigante. Medía más de 5 metros de alto, hecha con gruesos barrotes de acero industrial, pero estaban doblados hacia afuera. Algo gigantesco, y con una fuerza descomunal, escapó. Me quedé paralizado. En el suelo, justo frente a la reja, había huellas. Eran profundas, con garras marcadas al final. Lo que fuera caminaba ahí, se arrastraba con brutalidad, clavando los dedos en el piso al avanzar. Me acerqué un poco más, tragando saliva. El aire era más frío, frente a esa jaula. Y el silencio, más pesado. El lugar aún recuerda el horror, que alguna vez contuvo. Decidí adentrarme en la estructura. Las paredes estaban cubiertas de moho. Las luces colgaban. Y todo tenía ese olor. A encierro. Y descomposición. Pasé por una puerta entreabierta, empujándola con cuidado. Había sobrevivientes. 2 personas. Estaban totalmente traumatizadas. Uno, en posición fetal, repetía en susurros quebrados. No los escuches, no sigas las voces, no son personas. El otro, acostado y cubriéndose la cara con los brazos, murmuraba. Los ojos, esos miles de ojos. No entendía a qué se refería con eso. Traté de hablar con ellos, pero no entraban en razón. Los reconocí. Eran mis compañeros. Los que venían conmigo en el helicóptero. Empecé a recordar todo. InGen nos envió a esta isla, a traer muestras. Nos explicaron que en esta isla, no había ninguna criatura. Que era totalmente inhabitada. Mentira. Todo fue una maldita mentira. Inspeccioné el lugar, buscando desesperadamente algo, lo que fuera, con lo que pudiera comunicarme, dejar un mensaje. Entre los restos de una oficina derrumbada, encontré un casillero de metal oxidado. Lo abrí a la fuerza. Y ahí estaba. Una vieja grabadora portátil, todavía con energía, y al lado de ella, un pequeño transmisor de emergencia junto a una cámara. No sabía si funcionaba, pero era mi única esperanza. Y ahora estoy contando todo. Toda la historia. Todo el infierno que estoy viviendo. Solo me queda esperar que alguien, en algún lugar, escuche esta grabación. No recordaba nada, no entendía cómo he llegado a este lugar. Pero ahora todo empieza a tener sentido. Nos enviaron aquí, con un propósito. Morir. Nos mintieron. Nos usaron. InGen está ocultando algo que nunca debió ser creado. No sé por qué lo hicieron. Ni cuál es el verdadero motivo detrás de todo esto. Pero estoy seguro de algo. Esta isla, no está vacía. Está viva. Llena de horrores que no comprenden las leyes de la naturaleza. Están ocultando experimentos. Criaturas imposibles. Cosas que imitan voces humanas. No logro entender cómo. ¿Cómo puede un animal repetir palabras, emociones, hasta risas? Todo esto se les salió de control. A InGen se le fue de las manos. Y justo cuando las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Los escuché.
Otra vez. Esas malditas cosas, riéndose. Esta vez están imitando la voz del piloto. Era su risa, su tono, sus palabras. Pero no era él. Estaban detrás de la puerta. Pegados al metal. Esperando. Mis compañeros comenzaron a gritar, rotos por el terror. Uno de ellos está suplicando. El otro está cubriéndose los oídos, llorando. Esto es el final. Ya no había forma de escapar. Y de repente. Un estruendo ensordecedor. Me di cuenta de algo. Hasta este momento, nunca había anochecido. Estoy seguro de que llevo aquí más de 5 días. Y nunca vi caer la noche. Hasta ahora. El sol comenzó a hundirse tras los árboles. Y alarmas se activaron. Y ahora, algo cambió. Los raptores se detuvieron. Como si sintieran algo. Huyeron. Desaparecieron entre la maleza. Sin hacer ruido. Sin atacar. Debería sentirme aliviado. Pero no. En este momento estoy sintiendo un terror inexplicable. Siento un escalofrío en todo mi cuerpo. Estoy temblando. No sé por qué. Se fueron. Como si algo peor que ellos, hubiera despertado. Lo escucho. Mis compañeros se lanzaron del edificio. Parece que no quieren tener un destino horrible. Está cerca. Estoy paralizado. No se mueve como los demás. No corre, no acecha. Solo camina. Firme. Pesado, como si supiera exactamente dónde estoy. La estructura, tiembla. Se está acercando. No es un dinosaurio. Es algo más. Un experimento. Un error. Una maldita aberración. Es enorme, mide como 6 metros. No, más. Su cuerpo está torcido. Parece que está roto desde adentro. Camina lento, pesado. Pero cada paso sacude el suelo. Tiene la columna arqueada. El torso inflado. Y su piel. Su piel se mueve. Palpita. Respira. Como si tuviera órganos vivos latiendo bajo ella. Bolsas de aire que se inflan y desinflan. Con un sonido húmedo. Como si respirara por 1000 pulmones. Y los ojos. Dios, los ojos. Tiene miles. Por todo el cuerpo. Algunos son grandes. Otros diminutos. Y todos me están mirando. Algunos son humanos, lo juro. Negros. Brillantes. Sin párpado. Sin alma. Grita. Con voces humanas. Escucho gritos. Risas, voces deformadas. Como si las personas que devoró siguieran atrapadas dentro de él. Nos usaron. Nos trajeron aquí como alimento. Es una maldita ofrenda. Este, es mi final. Esta grabación fue interceptada por los satélites de INGEN el 14 de noviembre del 2009. No hubo respuesta al llamado de auxilio. Oficialmente, jamás se envió a nadie a Isla Tacaño ese año. Pero yo sé que es mentira. Él fue mi compañero. Un científico de campo, enviado con un equipo falso, a una misión que ya estaba condenada. Porque INGEN no busca rescatar datos. Busca alimentar algo. Cada cierto tiempo, mandan gente. Los llaman misiones de reconocimiento. Exploraciones fallidas, pero todos terminan igual. Desaparecidos. La grabación fue encontrada archivada como interferencia ambiental. La iban a borrar. Yo la recuperé. La estoy publicando, porque esto tiene que saberse. La isla no está vacía. Está viva. Y está hambrienta. Y mientras INGEN exista, seguirán habiendo sacrificios.